Entonces, voy a un rico cafecito. Vamos a empezar. Yo no acostumbro a hacer presentaciones, pero por la situación lo hice. Pero cualquier cosa, con todo gusto, me detiene y se los explico. Entonces, vamos a iniciar hablando de lo que serían las articulaciones de la columna vertebral. Y lo primero que vamos a ver, ya han hablado de ellas, son las articulaciones intervertebrales. Las articulaciones intervertebrales se refiere prácticamente a las superficies articulares superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Estas articulaciones van a unir a los cuerpos vertebrales, la parte superior con la parte inferior, y así sucesivamente durante toda la columna vertebral. Esto es lo que se conoce como la articulación intervertebral y se va a clasificar como una articulación cartilaginosa, ya que están unidos a través de cartílago, ¿sí? Pero es sínfisis. Entonces, solamente esta parte de los discos, de los cuerpos vertebrales, son sínfisis y van a tener fibrocartílago, porque el cartílago va a tener un componente cartilaginoso y fibroso. La estructura anatómica que forma esta articulación se conoce como el disco intervertebral. Y el disco intervertebral, la parte periférica, toda la parte periférica es lo que se conoce como fibrocartílago. Y la parte central, que es lo que estamos viendo acá, en esta imagen, esta parte se conoce como la parte central, lo que es el núcleo pulposo. Entonces, el núcleo pulposo se encuentra en el centro y está rodeado, como ustedes ven, de forma concéntrica por estos discos que van aumentando, ¿sí? Hasta llegar a la periferia de los cuerpos vertebrales. Y entonces, este es el famoso fibrocartílago que forma la sínfisis. Todo esto, tanto el anillo fibroso como el núcleo pulposo, forman el disco intervertebral de la columna vertebral. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, doctor. Lo que se rompe, lo que se llega a lesionar, es la parte del anillo fibroso. El anillo fibroso tiende a romperse en las partes posterolaterales, ya sea derecha o izquierda, o ambas. Es la parte que se va a fracturar y eso es lo que va a permitir que el núcleo pulposo salga por esa abertura, por esa fractura que tiene este anillo fibrocartilaginoso. Y entonces a eso le vamos a llamar una hernia de disco. Los lugares más frecuentes de la presencia de hernias es la región cervical y la región lumbar. Y de la región lumbar, que son los más frecuentes, se van a realizar entre L4 y L5, L5 y S1. Son los lugares más frecuentes para que se pueda fracturar nuestra columna a nivel del disco y se forme la hernia. Entonces se pueden comprimir los nervios espinales o las raíces de los nervios espinales de L4 y L5, ¿sí? O L5 y S1. ¿Está claro? ¿No hay preferencia en llamarle hernia del núcleo pulposo a hernia de disco intervertebral o hernia de disco? En clínica le siguen llamando hernia de disco. Ok, gracias. Porque vamos a ver qué es una hernia. Que algo se sale de su lugar. Sí, sí. Es la protrusión de una estructura a través de una abertura, ya sea natural, adquirida o accidental. Así se define una hernia. Entonces, cuando nos referimos a la hernia, nos referimos prácticamente a qué fue lo que se abrió, ¿no? Porque Sí, ahí doctor. tiene la abertura. Ajá. ¿Cuál es el contenido de la hernia? Eso ya lo que va a cambiar en todas las hernias, porque aquí en este caso el contenido es el núcleo pulposo. Pero la hernia o la apertura, ¿sí? Que permitió que se saliera el núcleo, es la fractura del disco. Por ejemplo, la hernia inguinal, ¿por qué se llama hernia inguinal? Porque estaba en la ingle. Porque está en la región inguinal.
¿no? El conducto inguinal fue el que se abrió para permitir la salida de los elementos y formar esa hernia, ¿no? Entonces la hernia puede ser desde el aumento mayor, del intestino delgado, ajá, y entonces ese es el contenido de la hernia. ¿Sí queda claro, tú, chamaco? Se me fue tu Sí, nombre. doctor. No Ok, importa. Doctor, una perdón. pregunta. ¿Sí? La clase pasada nos había mencionado que esta hernia nos podía causar las parestesias, ¿no? Ajá. O sea, ¿y la parestesia se va a dar solamente en el nervio sensitivo? Es que puede iniciar directamente con la parte sensitiva y después se hace motora. Ah, ok, sí, gracias. ¿De qué? Y nada más para que les quede ahí como una duda. ¿Ya vieron desarrollo del sistema nervioso en embriología? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, en el sistema nervioso yo les comentaba que es muy importante porque deriva de la piel. En el caso de derivar de la piel, deriva de una capa que se llama ectodermo. Y el ectodermo se invagina para poder formar el tubo neural. Y de esa manera se empieza a formar este tubo y después se desarrolla como el tubo neural en nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico. La estructura que se encarga de la inducción a la modificación de ese epitelio llamado ectodermo y que después se llama neuroectodermo es precisamente una estructura que se llama notocorda. La notocorda libera moléculas que se adhieren a la superficie interna de ese ectodermo, lo invagina para formar al tubo. Después de que se forma el tubo neural, estamos hablando a partir del día 21 al 28, que se cierra el tubo neural, entonces se forma nuestro sistema nervioso y la notocorda deja de funcionar. Esa notocorda que indujo la formación del sistema nervioso va a quedar guardadita dentro del disco o del anillo fibroso. Y entonces el núcleo pulposo no es otra cosa más que la notocorda o el vestigio notocordal que indujo la formación del sistema nervioso. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Vale. Entonces, De hecho, me comentó el doctor Amador que usted también participó en el Arteaga de la tercera edición, ¿no? sí, en la parte de embarazo, fisiología del embarazo. Wow. Estoy ando de metiche en todos lados. Bueno, me invitan a participar. Pero bueno, entonces eso tiene que quedarles muy, muy claro. La notocorda, cuando lo vean en embrio, ¿sí? Es una inductora para la formación de este tubo y cuando deja de ser la inductora, va a quedar guardadita dentro del anillo fibroso, ¿sí? Como el núcleo pulposo. Entonces, estas articulaciones permiten la movilidad de la columna, pero esta movilidad es muy poca. Y al final, la sumatoria de todos los movimientos de cada uno de los discos es lo que va a permitir que se mueva la columna, ya sea en flexión o extensión, o en el caso de rotación, de una rotación lateral, ¿vale? Entonces, la rotación se realiza prácticamente a nivel cervical y a nivel lumbar, igual que la flexión cervical y lumbar. Como son las zonas con más movilidad, por eso también son las zonas que con mayor frecuencia pueden tener ruptura del anillo fibroso y causar la hernia del disco, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para que ustedes entiendan por qué cuando las personas dicen es que yo me agaché a cargar bultos o cargué cosas muy pesadas y me dolía mucho la espalda y ya después ya no pude levantarme, es precisamente por esta movilidad de la columna y porque tiene que ver con los músculos antigravitatorios o músculos del dorso y puede haber contracturas, se iniciar con contracturas y si sigue habiendo mucho esfuerzo, mucho trabajo en esta región, puede haber ruptura y una hernia de disco y se va a manifestar primero de forma local como dolor lumbar y después se va a ir hacia la parte inferior pasando por la región glútea, después posterior del muslo, posterior de la pierna hasta el pie, ¿sí?
Entonces, ahí está la importancia de esta articulación. Doctor, ¿puede repetir en qué parte se podía formar la hernia de disco? Dijo L5 y S1. Cervical, lumbar, L4, L5, L5, S1. ¿Listo? Sí, doctor. ¿Qué ven aquí? Las de abajo. Es la sección lumbar y está señalando la primera Esa es fractura. Bueno, ahí dice la cauda equina o la cola de caballo, ¿no? Ujú. ¿Pero qué ven acá? hernia. Hay Ahí una está la hernia. hernia. Ahí está la hernia. Entonces, por eso, en medicina lo primero que tenemos que hacer es observar. Tenemos que buscar la anatomía normal para después identificar la patológica. Lo primero que vemos son los discos, los cuerpos vertebrales y los discos. Y entonces al momento de estar viendo cuerpos vertebrales y luego ver los discos, tiene que ver los espacios que hay entre cada uno de las articulaciones o de los cartílagos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí está un poquito más cerrado esta parte de los cuerpos, pero hay una protrusión. Esta es la hernia de disco. Y vean cómo está desplazando hacia atrás. Y el elemento que está atrás, aquí en la dura madre, que es la parte periférica de nuestro sistema, que lo está envolviendo. Luego viene el aracnoides, luego viene la cauda equina o la cauda de caballo, que es parte de las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales. Y aquí vean cómo se está comprimiendo, la está aventando hacia la parte posterior. Entonces, cuando ustedes identifican eso, dicen, pues, ¿qué vértebra es esta? ¿Quién me dice qué vértebra es? Ese es el E5. L5. L5. ¿Y esta? L4. L4. Entonces, ¿en dónde está la hernia? Entre el L4 y L5. Y L5. Este es L5 y esta es la primera sacra, ¿no? ¿Cómo se llama esta zona de aquí? sacro. El ángulo lumbosacro. Ángulo lumbosacro, muy bien. ¿Y esto? Sacro. El promontorio. El promontorio del sacro. ¿Sí? Abusados. Acuérdense que esto lo vimos, ¿no? Que era L4, L5, S1 y el disco intervertebral formaban el ángulo lumbosacro. Y el puro borde superior y anterior de la primera sacra era el promontorio. Pues ahí está. Identificamos la anatomía normal y después vemos esto que ya no está normal y cómo está comprimiendo. Está comprimiendo aquí a la parte del sistema nervioso que ahí tiene la cauda equina, que son las raíces anteriores y posteriores. ¿Por qué la cauda equina son raíces anteriores y posteriores? Van a formar los nervios espinales. ¿Eh? ¿Por qué? Porque van a formar los nervios espinales. Porque van a formar los nervios espinales, pero ¿hasta dónde los forman, Clemente? Bueno, por lo que entiendo es que van a salir los nervios espinales y van a formar los plexos, ¿no? A ver, antes de que sigas, ¿por qué la cauda equina son raíz anterior y posterior? ¿Por qué ahí todavía es raíz anterior y posterior? ¿Por qué no decimos que son nervios? ¿Hasta cuándo se vuelve nervio? Hasta que se juntan. ¿Dónde se juntan? El foramen intervertebral. En el foramen intervertebral. Abusados. Ajá. Entonces, por eso siempre es muy importante identificar qué es lo que puede estar comprimiendo. Si ya está comprimiendo el nervio o si está comprimiendo la raíz. Aquí está desplazando hacia la parte posterior. Entonces, la raíz anterior va a pegarse con la raíz posterior, pero la raíz posterior luego no va a tener dónde hacerse. Por eso es que inicia con alteraciones sensitivas o puede iniciar con alteraciones motoras o con ambas. ¿Sí? Si la hernia es muy grande, entonces presiona ambas raíces y entonces nos va a dar alteraciones tanto sensitivas como motoras. ¿Sí? Por eso, siempre cuando vean una imagen, ojo, la imagen es para corroborar su diagnóstico. Las imágenes no van a dar el diagnóstico. Por eso, siempre que ustedes lean una interpretación de un radiólogo, ¿sí? Cuando les mandan este tipo de cosas, les dice valorar y relacionar con la clínica.
Ajá. Porque puede ser que tenga esta hernia ese paciente y no tener ninguna alteración y fue nada más mero hallazgo, ¿vale? Por eso ustedes siempre tienen que interrogar, tienen que explorar a su paciente, valorar la parte de los reflejos, la actividad sensitiva y entonces sí, si eso les ayuda a ustedes con el interrogatorio y la exploración a orientarse a su diagnóstico anatómico, signológico, sintomatológico y algún tipo de síndrome, entonces lo corroboran con la imagen. No piden imagen para ver después qué tiene el paciente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doc. A ver, Bolaños, ¿cuál es la Bueno. sensibilidad general que esperamos en sensibilidad general? Bueno, era temperatura, tacto y dolor. Dolor, tacto, dolor y temperatura. Acuérdense, tacto, dolor y temperatura. De hecho, doctor, hoy se entregó el Nobel y el Nobel de Fisiología y Medicina y tiene que ver con eso. Fíjate, no nos lo dieron a nosotros. Así es. Ok. Seguimos con las articulaciones intervertebrales. Las articulaciones intervertebrales tienen que ver entonces ahora con otro componente. Y además de estar los discos intervertebrales, vamos a tener dos ligamentos, que son los ligamentos longitudinales, anterior y posterior. Los ligamentos longitudinales, como su nombre lo indica, se encuentran a todo lo largo de los cuerpos vertebrales. Uno está en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y otro está en la cara posterior de los cuerpos vertebrales. ¿Sale? Entonces, muy abusados. El ligamento que es el longitudinal anterior es el más ancho, ¿sí? Y es uno de los más fuertes. Y se va a localizar anterior a todos los cuerpos vertebrales, desde la primera vértebra cervical hasta el coxis, ¿sí? El ligamento longitudinal posterior es más delgado, ¿vale? Y se va a adelgazar más a nivel de los discos. Y entonces, por esa situación, ahorita a ver si tenemos una imagen acá adelante, por esa situación, el ligamento longitudinal posterior no refuerza la parte posterolateral de la articulación intervertebral en el caso del disco intervertebral. Y por eso es que es el lugar más frecuente de que se forme una hernia, porque no está reforzado por este ligamento. Las hernias anteriores son muy difíciles que sucedan, ¿saben? Y generalmente cuando esto pasa es por un traumatismo en nuestra columna vertebral o por una fractura, ajá, por esa contusión directa en la columna. Las que son por mecanismos o por el mecanismo de trauma, por movilidad o por hacer un exceso de fuerza son las posteriores, que son las más frecuentes, ¿sí? Como aquí los discos, los cuerpos vertebrales están unidos por ligamentos, entonces es una articulación fibrosa del tipo sindesmosis. ¿Va? Sí, doctor. ¿Cuál es la función del ligamento longitudinal anterior? Evitar la hiperextensión, ¿no? De la columna. Evitar la hiperextensión de la columna. Muy bien, evitar la hiperextensión de la columna. ¿Y cuál es la función del ligamento longitudinal posterior? Evitar la hiperflexión. Evitar la hiperflexión de la columna. Casi todos los ligamentos van a ayudar a la columna a evitar la hiperflexión. El único que evita la hiperextensión es el longitudinal anterior, usados. Y en el caso del ligamento longitudinal posterior, se va a encontrar dentro del conducto vertebral y también se va a extender desde la parte, ojo, desde la parte del cuerpo vertebral de la segunda vértebra. ¿Cómo se llama la segunda vértebra? Axis. Axis. Desde el axis hasta el coxis. El ligamento longitudinal posterior se extiende desde el cuerpo del axis hasta el coxis. ¿Ya?
Doc, no alcancé a notar muy bien eso, pero ¿en qué parte era donde no reforzaba el ligamento longitudinal? Posterolaterales de los discos. Gracias. De nada. Ahorita a ver si más adelante viene esa imagen, no sé por qué no está, pero ahorita se las pongo. Ok. Entonces, ¿sí está claro esta parte? Sí, doctor. Sí, Doc. Ok. Después vienen las articulaciones que se van a encontrar a nivel de los arcos vertebrales. Estas articulaciones les vamos a llamar articulaciones cigo o siga apoficiarias o cigoapófisis, como le dicen algunos autores. Ajá. Y se va a realizar entre los procesos articulares de todos los arcos vertebrales, ¿sí? Todas son sinoviales planas, excepto las de la región lumbar, que son sinoviales del tipo trocoidea o trocoides. ¿Dijo lumbar, doctor? Ujú. Carla, ¿por qué es trocoide la región lumbar? Ay, no recuerdo, doctor. ¿No? Andreita, ¿qué es una articulación trocoide? ¿Porque van a tener más movimiento? Pero, ¿en qué consiste una articulación trocoide? Ah, bueno, ¿puedo? No. ¿No, Andreita? Es que no lo recuerdo exactamente. Como trocoide sería... ¿Trocoide o pivote? que van a tener movimiento de rotación. ¿Pero en qué consiste la articulación, te acuerdas? O sea, como en las formas de cada hueso, Ajá, o de qué preguntar. sí, porque es Ah, trocoide. sí, o sea, sí, creo que va a haber, o sea, si es en forma de pivote, va a haber una que está como en forma de, como una esfera, y la otra va a tener como una, No es una esfera. como, o sea, se va a insertar como en la otra, como un circulito y se va a insertar en el otro. Es como un cilindro, ¿no? Sí, Ok. Acuérdense que deben estar, pero con eso ya bien dominado, ¿eh? Entonces, todas son sinoviales planas. ¿Qué movimiento presenta una articulación sinovial plana? Uniaxial. ¿Y cómo se le llamaba ese movimiento? La articulación sinovial monoaxial. plana. Deslizamiento. Deslizamiento. Ajá. Y en el caso de la articulación lumbar, son las que permiten los movimientos de rotación. Ujú. Rotación lateral. Por eso es que son las únicas que tienen esa característica de ser sinoviales de tipo trocoide. Entonces, pongan mucho cuidado cuando estén leyendo en las preguntas de los exámenes porque pueden caer de que todas son sinoviales planas, pero no. Las únicas que no son sinoviales planas son las de la articulación de la región lumbar. Y se llaman cigapoficiarias. Está fácil, ¿no? Aquí vemos una imagen en donde, o este dibujo donde vemos la articulación, vemos aquí la cápsula articular, donde están prácticamente articulándose estos procesos articulares, el superior de la vértebra infrayacente con el inferior de la vértebra suprayacente. Y lo que mencionábamos, el foramen intervertebral
que está limitado en la parte anterior por el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, en la parte posterior por la articulación ciguopoficiaria y en la parte superior por los pedículos vertebrales. A ver, ¿qué imagen pedíamos para valorar el foramen intervertebral? Oblicua. Una proyección oblicua. Muy bien. Ahora, vamos a ver las siguientes articulaciones del arco vertebral. Y el arco vertebral, ¿cómo estaba formado ahí, Bobadilla? ¿Me puede replantear la pregunta? ¿Cómo está formado el arco vertebral? ¿Qué se te olvidó, Monse? Ay, doctor, sí. ¿Por qué? A ver, no se preocupe. Vamos a preguntarle a Catherine. Catherine, Sí, manifiéstate. sí. Oye, Ah, Catherine, ¿cómo está formado el arco vertebral? ah, eh, ah, ay, no recuerdo, doctor. Ok. Araceli. Sería por... ¿Se refiere a la que pasa por dentro? No, me refiero a qué forma el arco vertebral. No recuerdo muy bien. Ok. Rosas, doctora Rosas. Yo, por los pedículos, ¿Y? son dos y las láminas. Bueno, ajá, sí, dos pedículos y las láminas. Ok. ¿Y quién se une en la parte posterior? ¿Los pedículos o las láminas? Los pedículos. No, No, ibas muy bien. Si no no son los puede ser. pedículos, ¿qué es? Las láminas. Las láminas. ¿Ah? A ver, entonces, la vértebra está formada, gracias, doctora Rosas. El arco vertebral está formado por los pedículos y las láminas. La vértebra está formada en la parte anterior por el cuerpo y en la parte posterior por el arco. ¿Ya? Entonces, el arco se une al cuerpo vertebral. Cuando se articulan todas las vértebras, se forma la columna vertebral. Ahorita acabamos de ver las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que son sindesmosis y que son cartilaginosos. Y después empezamos a ver las articulaciones del arco vertebral. Cuando se articulan los arcos vertebrales, lo primero y lo más característico es la articulación cigapoficiaria o ciguapófisis, que se unen y que son sinoviales planas la mayoría, a excepción de la lumbar, que son sinoviales de tipo trocoide o pivote. Ahora, cuando se unen las láminas, estas se van a articular entre ellas y se van a unir a través de un ligamento. Si un hueso se une con otro hueso a través de un ligamento, ¿cómo lo vamos a clasificar? ¿Fibrosa de qué tipo? ¿Sindesmosis? Sindesmosis, ¿de acuerdo? Este ligamento que une a las láminas es uno de los ligamentos más importantes porque va a tener depósito de ácidos grasos, de tracilgliceroles. Esto le da un color amarillento a ese ligamento, por lo cual se le conoce con el nombre de ligamento amarillo, o ligamento flavus, o flavo. Este ligamento amarillo se llama ligamento interlaminar porque solamente se va a presentar entre las láminas. Las láminas del arco vertebral se unen o se articulan a través del ligamento amarillo. No hay ningún otro ligamento con esa característica
en la columna vertebral. Por eso es tan típico hablar de ligamento amarillo o de ligamento flavus. ¿Sí? Sí, doctor. Vale. La otra cosa que es muy importante identificar es que el ligamento amarillo es el que van a perforar, a atravesar las agujas cuando se va a poner un bloqueo epidural, es decir, poner un anestésico en la parte externa de la dura madre. ¿Para qué? Para poder quitar el dolor durante las intervenciones quirúrgicas. Y también lo van a atravesar con una aguja cuando van a tomar una muestra de líquido cerebroespinal, que van a hacer una punción lumbar para extraer una muestra de líquido cerebroespinal. ¿Cuál es el ligamento? El ligamento interlaminar o ligamento amarillo. ¿Ya? Sí, doctor. Vale. Y entonces se va a encontrar en todas las láminas. ¿Qué pasó? Perdón, este ligamento es posible que se rompa también. Sí. Bueno, ¿sí? O- Sí. Sí, todos son posibles de romperse. El ser humano le vale y todo es posible para él. ¿Cuál es la función de este ligamento? Evitar la hiperflexión. Evitar la hiperflexión. Gracias, Hernández. ¿Ya? Aquí lo ven. ¿Sí? Esto que está aquí, este es el ligamento interlaminar o ligamento amarillo. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver cómo se unen los procesos que tienen las vértebras. Y el primero que vamos a ver es cómo se unen los procesos espinosos. Los procesos espinosos de las vértebras, ¿sí? Van a llamarse articulaciones interespinosas. Y el ligamento va a ir a todo lo largo del borde superior y se va a insertar en el borde inferior de los procesos espinosos. Y se llama ligamento interespinoso. ¿Cómo se va a clasificar a esta articulación interespinosa? Sindesmosis. Fibrosa. ¿De qué tipo? Sindesmosis. Sindesmosis. Acuérdense que una cosa es la clasificación y otra cosa son los tipos. ¿Ya? Y entonces, este ligamento se va a extender entre los bordes de los procesos espinosos, el borde superior de uno y el borde inferior del otro. Ajá. ¿Cuál es la función? Evitar hiperflexiones. Evitar la hiperflexión de la columna. Vamos a ver otro ligamento. Este ligamento se llama ligamento epiespinoso o, como le dicen todavía, los ligamentos supraespinosos. El ligamento epiespinoso se va a extender por todos los vértices, ojo, por todos los vértices de los procesos espinosos. Ajá. Y es un engrosamiento prácticamente de lo que sería el ligamento interespinoso, pero se engresa solamente en esta parte posterior y entonces se va a correr por todo el vértice, por todos los vértices de los procesos espinosos. Esta articulación, ¿sí? Entonces se llama articulación supraespinosa o epiespinosa. Ajá. Es una articulación interespinosa, pero solamente a nivel de los vértices. ¿Sí está claro? Doctor, ¿a nivel de qué? Perdón, no escuché. De los vértices de los procesos espinosos. Y va a llegar desde el coxis, pasando por el sacro, la región lumbar, la región torácica, hasta que llega a nivel de C7, de la prominente, el proceso
de C7 hasta ahí se va a llamar ligamento epiespinoso. ¿Por qué? Porque después de C7 hacia la parte superior se va a insertar en la protuberancia occipital externa. Y ahí le vamos a conocer con el nombre del ligamento nucal. ¿Por qué se llama ligamento nucal? Porque se encuentra en esta región posterior del cuello que antes llamaban nuca, o que todavía le llaman nuca. Y entonces las fibras van a irse insertando y se van a proyectar desde el borde de este ligamento nucal hasta los procesos espinosos o los vértices de los procesos espinosos de la región cervical. Ajá. Pero es prácticamente un ensanchamiento del ligamento epiespinoso o supraespinoso, este ligamento nucal. ¿De dónde a dónde va el ligamento nucal? De la protuberancia occipital externa hasta el proceso espinoso de la prominente. ¿Está claro? Sí, doctor. Perdón. A los ligamentos supraespinosos nos iban a formar la articulación supraespinosa, ¿no? ¿Y el ligamento nucal forma alguna de este tipo? ¿No? Solamente Es se lo llama... mismo, solamente se llama ligamento nucal porque se ensancha, se hace más ancho, ajá, pero se va a insertar desde la protuberancia occipital externa hasta lo que es C7 y por eso le pusieron ligamento nucal. Todo lo demás se conoce como el ligamento epiespinoso. Ok, gracias. Ujú. ¿Cuál es la función de este ligamento? Sostener la cabeza. Ujú. ¿Qué más? Dar un poco más de soporte. Aparte, evitar qué? Evitar la hiperflexión. La hiperflexión de la columna. Evitar la hiperflexión de la columna. Acuérdense que lo habíamos dicho. Todos evitan la hiperflexión de la columna, excepto ¿quién? El ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal anterior. ¿Vale? Aquí tenemos otra imagen en donde vemos a este ligamento nucal, donde viene desde la protuberancia occipital externa hasta la prominente, que es C7. Y entonces todo esto es el ligamento nucal. Todas estas fibras se van a proyectar a los vértices. Y aquí, a nivel de los procesos espinosos, también tenemos el ligamento interespinoso. Vean ustedes, ahí está el ligamento interespinoso. Y luego el ligamento nucal se va insertando en los vértices. Ajá. Pero es más ancho que el epiespinoso. Por eso no se llama epiespinoso, se llama nucal. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues aquí vean a la arteria, cómo viene la arteria vertebral, va pasando por los forámenes de los procesos transversos hasta que llega al primero, desde el sexto hasta el primero. Y luego de ahí se mete aquí a este nivel de la articulación entre el cráneo y el atlas. ¿Vale? Ahorita vamos a continuar viendo estas articulaciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo claro? Doctor. Sí. ¿Qué pasa, El Bolaños? ligamento nucal entonces empieza en C7. En C7, pero no se articula con C7, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo que no se articula? Perdón, no se Está conecta insertado, con sí. Está insertado el proceso espinoso C7 en el vértice de C7. C7. Ah, Y sí, como desde tal. ahí se extiende como si fuera un lazo hasta la protuberancia occipital externa. Y las Ok. fibras vienen desde el ligamento nucal y se van a proyectar a insertar hasta los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Ujú. Sí, gracias. Ujú.
Bueno, la única que no tiene proceso espinoso ahí es C1, ¿no? Porque es el arco posterior con el tubérculo posterior. ¿Ya? Doctor, en la diapositiva en la parte que dice hasta el proceso espinoso de la prominente, ¿se refiere a C7? Así es, Bonilla, ya lo habíamos preguntado la clase pasada. ¿Qué le llamábamos prominente? A C7. Acuérdense que la región cervical tiene tres vértebras: atlas, axis y prominente. Ya ven, ya hablan griego, ya hablan latín. Ni se están dando cuenta cuánto han aprendido. No, cuando toca hacer repaso general y saco todas las hojas de cualquier materia, pues sí te das cuenta que, o sea, puedes escribir un librito de eso, de todo lo que has visto. Las memorias de Bolaños, vamos a ponerle a tu librito. Sí, es mucho, pero vale la pena. Por eso no es bueno atrasarse. Porque cuando te empiezas a atrasar, se te acumula y luego ya es eterno. Vale. Vamos entonces a la que sigue. ¿Ya no hay dudas, preguntas de esto? Bueno, ahora vamos a hablar de otro ligamento. Este ligamento se va a encontrar entre los procesos transversos. Por eso se llama ligamento intertransverso. Ajá, o articulación intertransversa. La articulación intertransversa, pues el ligamento se va a ubicar entre el borde inferior de un proceso transverso al borde superior del otro proceso transverso. Estos ligamentos vamos a encontrarlo en todos los procesos transversos. ¿De cómo vamos a clasificar a esta articulación? Igual es fibrosa de tipo fibrosa del tipo sindesmosis. Sindesmosis. A ver, Hernández, otra vez volviste a decir sindesmosis. Estoy preguntando de qué clasificaciones. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? No, el niño Hernández. Catherine. Ah, perdón. Víctor. Creo que esta vez no dije, creo que fue Catherine, perdón. No, sí fue un niño, ¿no? Que dijo, sindesmosis. ¿No? No dije. No, pero pues la clasificación ya es fibrosa de tipo sindesmosis. Así es. Para todos, ¿eh? Una cosa es la clasificación y otra cosa es el tipo. Abusados. Si yo pregunto, ¿cómo se clasifica? Solamente es fibrosa, cartilaginosa o sinovial. ¿Cuáles son los tipos? Y entonces ahí sí se sueltan sutura, gónfosis, esquindilesis, ¿ya? Sincondrosis, sínfisis. Abusados. Bueno, vamos a ver la imagen. Aquí está el cuerpo vertebral. Este es el ligamento longitudinal anterior. Vean cómo es mucho más ancho que el longitudinal posterior. Luego vemos en la parte posterior al ligamento amarillo o flavus, ¿sí? Ahí está el ligamento amarillo o interlaminar. Y luego vemos a la articulación ciboapofisiaria, donde están los procesos articulares uniéndose. Entonces, aquí vemos a los cuerpos vertebrales uniéndose a través del disco intervertebral. Vemos a los procesos espinosos uniéndose a través del ligamento interespinoso y el ligamento epiespinoso a nivel de sus vértices. Y después, aquí estamos viendo en esta parte lateral, la unión de los procesos transversos con relación al ligamento intertransverso. Este ligamento transverso también va a evitar la
flexión de la columna vertebral y al mismo tiempo evita la lateralización de la columna. Ajá. Entonces, ahí lo tenemos. Ligamento intertransverso. ¿Dudas? No, doctor. Doctor, entonces una escoliosis puede estar relacionada con los ligamentos intertransversos. No, no necesariamente. Una escoliosis tiene que ver con la rotación de los cuerpos vertebrales y generalmente las escoliosis son congénitas, o sea, que hay una mal desarrollo en la formación de los cuerpos vertebrales. Y eso lo que va a hacer es que al momento de rotar, pues los ligamentos se van a ir jalando y otros se van a ir encogiendo. Y por eso aumenta conforme aumenta la edad y el tamaño de la persona. Por eso cuando llegan a los 12, 16 años, ya tienen más deformidad de la columna, porque como ha crecido la columna, ha aumentado la rotación y eso va a causar que aumente la lateralización de la columna, causando la escoliosis. Y por eso se tiene que identificar si tú lo identificas tempranamente entre los 8 y los 10 años, después tienes que darle seguimiento desde los 12 hasta los 16, porque como es mucho más frecuente en mujeres, ahí ya tienes que programar las cirugías después de los 18 años, que se supone que ya concluyó su crecimiento la columna vertebral. Entonces vas programando esa cirugía para ir enderezando la columna para que cuando ella ya tenga 22, 24 años ya no tenga tanta deformidad de su columna, porque pues generalmente a los 25 años, que es la edad óptima para el embarazo, tú ya tienes preparada esa columna para poder soportar el peso del embarazo. Perfecto, doctor, gracias. Sí, ¿no? De queso. Y aparte, pues tiene que ver también con la longitud de los miembros, ¿no? No sé si lo vieron con el doctor Amador. En el caso de la escoliosis tiene que ver mucho, mucho, mucho con la longitud de los miembros inferiores. Generalmente todos tenemos un miembro más corto que otro, pero se está permitido hasta 1 centímetro. Cuando sobrepasa 1 centímetro de diferencia, entonces ya empieza a haber una lateralización de la columna. ¿Sí? Sí. Ok, ¿alguien más tiene pregunta? ¿No? Perfecto. Ahora sí, vamos a ver las articulaciones especiales y estas articulaciones tienen que ver con la primera vértebra y la segunda. Se llaman articulaciones atlantoaxoideas. La articulación atlantoaxoidea se va a realizar con varias situaciones. Ajá. Una que es la más característica es la articulación atlantoaxoidea medial, que se va a realizar entre el diente del axis o el proceso odontoideo del axis y el arco anterior del atlas, ¿sí? Se llama articulación atlantoaxoidea medial. La otra articulación se llama atlantoaxoidea lateral y esa articulación atlantoaxoidea lateral se va a llevar a cabo a través de la superficie articular inferior de las masas laterales del atlas con la superficie articular superior del axis. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la parte media, donde está el arco anterior, el tubérculo anterior, y en la parte posterior al arco anterior está el diente, este que está acá. Y el diente se articula con la cara posterior del arco anterior del atlas. Ajá, y forman la articulación atlantoaxoidea medial. ¿Sí? A ver, Tulio, tú ya que estás ahí, haz la mano, pon la forma obscena de tu mano. Oxena, ¿cómo haces una grosería con tu mano? Eso, ¿ese qué es? El que está... El proceso odontoides. Que es tu dedo medio, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ok.
Ahora, con tu otra mano, haz un circulito entre el dedo el pulgar y el eso. Y ahora, mételo en el diente. Eso. Y ahora gira tu mano, rota tu mano dentro del circulito que hiciste. Eso es, ¿qué articulación? La atlantoaxoidea medial. Medial, ¿vale? Entonces, cuando ustedes se enojen con alguien, nada más píntele una articulación atlantoaxoidea medial. Le digan, no, esa es una grosería, no, estoy repasando anatomía. Si está claro, ya no se les olvida, ¿verdad, groserotes? ¿Mandé? Ya no se les olvida, ¿verdad? Sí, no. ¿Cómo que? Jamás en la vida. A ver, entonces pongan su diente del axis. Eso. ¿Y qué es lo que está a los lados? La superficie articular superior del axis. Y cuando hacen el circulito, cuando cae, vean cómo queda el pulgar y el índice sobre de ellas. Y esas son las masas laterales del atlas. ¿Ya? Sí, doctor. Vale. Esta articulación que se llama atlantoaxoidea medial es, repito, entre el diente y el arco anterior. Y después vamos a ver la parte lateral. La masa lateral, su superficie articular inferior, va a articularse con la superficie articular superior del axis y se va a llamar articulación atlantoaxoidea lateral. ¿Sí? ¿Qué tipo de articulación vamos a tener? La articulación. Ajá, la articulación atlantoaxoidea medial es pivote o trocoide. La articulación atlantoaxoidea lateral es sinovial plana para que nos permita desplazarnos con la rotación. Entonces, cuando su cabezota dice que no, cuando la cabeza dice que no, así cuando dicen, oye, ¿quieres una cerveza? No, gracias, no bebo. Mueven su cabezota así que no. ¿Quién se mueve? La cabeza y el atlas. ¿Con respecto a quién? Con respecto al axis. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, Natalia. Doctor, una pregunta. Dime, Andreita. La que era la medial, entonces quedamos que es entre el proceso dentoide y el arco anterior. Ajá. Ok, gracias. Atlantoaxoidea medial. A ver, Andreita, pon tu diente, el axis. Eso. Y ahora pon tu atlas. A ver, ahora articúlalos. Pero a ver, trata de voltear tu mano para que veamos el diente. Eso. Ahora rota el diente. Otra vez. Ahí está. Perfecto. Gracias. ¿Quedó claro entonces? Sí, doc, todo bien, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Es que no sé si nos vea, pero estamos moviendo nuestra articulación. No. Eso, perverso. Oigan, y cuando dicen que sí, ¿quién se mueve? Ah, ¿verdad? ¿La media? No. Sería Ni la C7. media, Por los ligamentos nucales. ni el atlas, ni el axis. Se mueve la cabeza. Ajá. Cuando ustedes dicen que sí,
Se mueve la articulación, fíjense bien, occipito, atlantoidea. O atlanto-occipital, que es entre el atlas y los cóndilos del occipital. Ajá. Es esta que está aquí arriba. Esta es la superficie superior de las masas laterales. La superficie superior de las masas laterales tiene forma elíptica. Y aquí es donde se van a articular los cóndilos, ajá, del occipital. Y entonces cuando caen los cóndilos, se articulan directamente con el atlas. Y entonces van a permitir los movimientos de flexión y de extensión de la cabeza. Y se mueve la cabeza con relación al atlas. No se mueve el atlas, no se mueve el axis. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces cuando yo digo que sí, para hacer algo de confirmación con la cabeza, se mueve la articulación atlanto-occipital o occipito-atlantoidea. Si yo digo que no, entonces se mueve la articulación atlanto-oxoidea medial y atlanto-oxoidea lateral. ¿Ya? Y si hago movimientos de la aterrización de la cabecita, así como decir, no, che, es que no sé. Puede ser. Y pone su cabecita del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Quién se mueve? Esta es entre es que no estoy seguro, pero los ligamentos que se unen con el, se me fue la palabra, con el hueso occipital y el axis, ¿no? Muy bien, y el axis no. No, eso solamente van a limitar los movimientos. Ah, ok. Pero ¿qué articulación es la que se mueve? Otra vez, el occipital, la occipital con relación al atlas. La atlanta occipital. La atlanta occipital va a permitir los movimientos de flexión y extensión, para decir que sí, y va a permitir los movimientos de inclinación de la cabeza, que se llama movimientos de lateralización de la cabeza, lateral derecho y lateral izquierdo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con las articulaciones? Si no, ya pregunto yo, ¿eh? No, doctor. ¿No? Doctor, la atlanto-occipital, ¿qué clasificación y qué tipo dijimos que era? Elipsoidea, sinovial elipsoidea. ¿Es monoaxial, biaxial o poliaxial? Biaxial. Es biaxial, porque solamente tiene dos ejes de movimiento. Sofía. Ande, doctor. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Oye, Sofía, la articulación atlanto-oxoidea medial, ¿cómo se clasificaba? ¿Te acuerdas? ¿Como fibrosa trocoide? No, las trocoides no son fibrosas, ni cartilaginosas. Entonces, ¿qué será? Ve la computadora. Sinovial. Sinovial. ¿Y la articulación atlanto-oxoidea lateral, cómo se clasifica? Sinovial plana. Sinovial. ¿Y la articulación atlanto-occipital? ¿Cómo se clasifica? Elipsoidea. No, sinovial también. Acuérdense, clasificación, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y después vienen los tipos de cada una de ellas.
¿Ya? ¿Ya no se te olvida, Sofía? No, doctor, ya lo tengo bien en la cabeza. Espero. La otra que le pregunte ya no se va a equivocar, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí tenemos las diferentes vistas de lo que sería el atlas y el axis. Y vamos a ver precisamente este que es el arco anterior del atlas, con el tubérculo anterior del arco anterior del atlas, y la superficie articular que se encuentra en la parte posterior o en la cara posterior del arco anterior. Esta es la zona donde se va a articular el diente. Lo que tenemos acá es el diente del axis. Vean, la superficie articular es anterior y se va a articular con la superficie posterior del arco anterior del atlas. Y esto es lo que formaría la articulación atlanto-axoidea medial. El detalle que yo les había comentado es que una estructura tiene forma de cilindro y la otra tiene una forma que recibe a esa parte del cilindro. Pero estas articulaciones generalmente siempre van cerradas por un ligamento. En este caso, el ligamento se conoce como el ligamento transverso del atlas. El ligamento transverso del atlas se inserta de una masa lateral a la otra y mantiene al diente en su posición articular y no va a permitir que se desplace hacia la parte posterior, ¿sí? Entonces lo mantiene unido a la superficie posterior del arco anterior del atlas, ¿sí? ¿Cómo se llama el ligamento? Ligamento transverso del atlas. La función, evitar que el diente se desplace hacia la parte posterior. ¿Por qué? Porque aquí estaría ya prácticamente el conducto vertebral. Y entonces aquí vamos a tener a la médula espinal. Y en la parte superior de lo que sería el atlas, cuando se articula con el occipital, estaría el foramen magno, que ya vieron con el doctor Amador. El foramen magno se continúa hacia abajo con el conducto vertebral. ¿Cuál es el límite? Pues las masas laterales, ¿sí? Y la parte del arco posterior, que prácticamente ahí se continúa, termina la médula oblonga a nivel del foramen magno y empieza la médula espinal, que ya estaría dentro del conducto vertebral. ¿Sí queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Sí, doctor. Entonces, muy importante esta parte. Este ligamento transverso evita el desplazamiento posterior. Cuando hay una ruptura del ligamento posterior, perdón, del ligamento transverso del atlas, entonces el diente se sale de su nivel articular y se puede ir hacia arriba y hacia atrás y entonces meterse al foramen magno. Si se mete al foramen magno, ¿a quién presiona? ¿A los nervios espinales? No, no hay nervios espinales ahí. A la médula A la oblonga. médula oblonga. A la médula oblonga. ¿Y quién vivía en la médula oblonga? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los reflejos. Y se los dije. La raíz craneal. No, El cuerpo neuronal de segundo orden. no. Acuérdense. ¿Qué reflejos integraban en médula oblongada? Pues la respiración, por ejemplo. Exactamente. El reflejo de la respiración. ¿Y qué otro reflejo? ¿Los inconscientes? No, todos son inconscientes, pero ¿qué otro reflejo en específico, aparte del de la respiración? Los latidos del corazón. La frecuencia cardíaca. Ajá. Y entonces ahí teníamos una actividad de tipo parasimpática, que era a través del nervio vago. Ajá. Que el nervio vago emergía de o a nivel de la médula oblongada. Si entra, fíjense bien, si entra el diente y presiona la médula oblonga y presiona los centros o los núcleos cardiorrespiratorios, ¿qué le pasa a su paciente, doctores? Se muere. Se muere porque le da un ¿qué? Paro
paro Respiratorio. cardiorrespiratorio irreversible. Irreversible. Pelas, se muere. ¿Está claro? Entonces, si la vértebra de C1, bueno, Atlas, se llega a fracturar de tal modo que el diente, ¿Qué parte se fracturaría? el Se especifica. tubérculo anterior, bueno, El arco anterior. anterior entra en desestabilización la articulación y entonces el diente se va a desplazar, ya sea hacia adelante si bien le va, o hacia atrás si le va mal. Y si se va hacia atrás, pero no se mete al cráneo, le va a dar a la médula espinal. ¿Y qué parte hay en la médula espinal? ¿Qué hay en la cara anterior de la médula espinal? ¿Se acuerdan? Vimos características internas rápidamente. ¿Qué era? ¿Qué era, Trujillo? Materia gris. La sustancia gris, no materia, sustancia gris. Y esa sustancia gris, ¿cómo le llamamos en la médula espinal? Q. Cuerpos. Cuernos. Los cuernos. ¿Qué son? Sí. ¿Anteriores o posteriores? Anteriores. Anteriores. ¿Y qué actividad tienen? Eferente. Eferente o motora. Y ahí es donde pasa la vía córtico-espinal. ¿Qué función tenía la vía córtico-espinal? ¿Función qué? No. Córtico-espinal descendente. Motora. Si no afecta los núcleos cardiorrespiratorios, pero afecta las fibras motoras, ¿qué le pasa a su paciente? Pierde movilidad. Pierde la movilidad. Ajá. Y si se afecta todo el cuerpo, ¿cómo se le llama eso? Tetraplegia. Cuadriplegia. No mueve ni las extremidades superiores ni las extremidades inferiores por un daño motor. ¿De acuerdo? Fíjese bien todo lo que puede pasar. No sé si tengan hasta ahorita alguna pregunta. Gente. No, doctor. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Sí? Todo claro. El verso. A ver, ¿se acuerdan que preguntaba algo el Bolaños de que qué pasaba si se fracturaba el arco anterior del Atlas? Sí, sus preguntas raras. ¿Sí se acuerdan que preguntó de si se fractura esa parte? Bueno, esa fractura se llama fractura del ahorcado. Porque eso es muy frecuente en los que se ahorcan. Sobre todo los que se dejan caer de varia altura con la cuerda. Entonces se jala la cuerda, jala a la base, en la base de la cabeza, y entonces en ese momento, ¡pum!, rompe el arco anterior, y entonces la presión hace que el diente se vaya hacia atrás y hacia arriba, y entonces se muere de un paro cardiorrespiratorio. Fractura del ahorcado. Doctor, una duda. Sí. ¿Cuál es cuál? O sea, si se va hacia arriba es cuando va a entrar al foramen magno y si se va hacia atrás es cuando toca la médula espinal. Así es. Ok, va, gracias. Sí, los límites para su médula oblongada y su médula espinal es el foramen magno. ¿Y qué parte afectaba cuando era la del ahorcado? ¿La de quién? La del El ahorcado. arco anterior. Ah, ok.
A ver, Bolaños, Sí, doctor. ¿tú por qué crees que a un ahorcado lo encuentras con erección? ¿Con una erección? Ajá. Porque ya la sangre deja de, bueno, ya como hay un paro cardiorrespiratorio, ya no puede, ya no tiende a subir la sangre a la cabeza, o bueno, como que se obstruye, no sé si se obstruye o se rompa la arteria, entonces la sangre se iría a las extremidades inferiores, por eso habría una erección. No, porque se llena con sangre venosa, no con sangre arterial. Ok. ¿Se activa el sistema parasimpático? ¿Por qué, Andrita? Porque pues ya, o sea, después de que ya le da el paro cardiorrespiratorio, pues ya no tiene como nada por lo que estar alerta. O sea, todo empieza, o sea, sus órganos después de como la presión se relajan. Ok, por ahí vas. Pero ¿qué fue lo que estimuló el diente al meterse al foramen magno y al presionar la médula oblongada? Que se detuvo bueno, que está bloqueando la actividad motora. Más que la actividad motora, los núcleos cardiorrespiratorios. Y entonces eso activa algo que se llama actividad parasimpática. Y entonces la actividad parasimpática va a hacer que ese paciente también tenga una erección. Por eso es que luego, cuando los pacientes están colgados, ¿sí? Dicen, ah, mira, tuvo una erección, y muchos dicen, ah, es que a lo mejor tenía esta desviación sexual y le gustaba que lo caran para que tuviera erecciones, ¿no? Pero lo que no saben es que efectivamente estaba causando una actividad de tipo parasimpática que se hizo generalizada en el cuerpo y que causó la baja de la frecuencia respiratoria y la baja de la frecuencia cardíaca y la erección. ¿Sí queda claro? Doctor, una pregunta. Cuando ya no sirve, por ejemplo, ya no funciona la actividad simpática, solamente funciona la actividad parasimpática, también podría ser que eso, que si no sirve una, solamente sirve la otra. Pero ¿por qué no serviría la simpática? Pues podría ser por un daño en los nervios, digo, en las raíces, ¿En qué raíces? en las eferentes y en la anterior y posterior. Pero ¿por qué la simpática tendría que ver con la raíz posterior y anterior? Pues porque es del sistema nervioso. Ay, me confundí, doctor. Perdón. Sí, ya me estoy dando cuenta. Nada más tendría que ver con la raíz anterior.